En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, reordena el tablero criminal en México. El líder del cartel Jalisco Nueva Generación fue abatido, como sabemos, tras un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, justamente, donde participaron fuerzas especiales, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza de Reacción Inmediata también de la Guardia Nacional. Resultó herido en el enfrentamiento, murió mientras era trasladado a Ciudad de México. Es un golpe simbólico y operativo, pero el negocio que construyó es más amplio que un nombre propio. Designado por Washington como organización terrorista extranjera y con una recompensa de $15 millones por su líder, el cartel de Jalisco es hoy día una estructura con entre 15.000 y 20.000 miembros, según estimaciones hechas por Estados Unidos. No era solo una banda violenta, operaba con una lógica corporativa. Un modelo piramidal, mando único, expansión acelerada y a diferencia, por ejemplo, del cartel de Sinaloa, que funciona como confederación de clanes, el de Jalisco Nueva Generación dependía directamente de la autoridad de Oseguera. Esa centralización le dio cohesión, le dio rapidez, pero hoy día abre también un riesgo bastante evidente de fractura. El corazón del negocio sigue siendo la droga, la cocaína desde Sudamérica, metanfetaminas y un rol creciente en el mercado del fentanilo que alimenta la crisis de sobredosis en Estados Unidos y es parte del rol activo del país gobernado por Trump, en este caso en particular. Pero a eso se suman la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, el robo de combustible y también la minería ilegal. El cartel profesionalizó la violencia con convoyes blindados, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, células entrenadas y capacidad para atacar autoridades y rivales. El propio operativo, de hecho, dejó 7 muertos, incluido el líder, y 3 militares heridos. La reacción fue inmediata: narcobloqueos, vehículos incendiados, suspensión de clase y disturbios en Jalisco, en Nayarit, en Guanajuato, en Oaxaca también, y en otros estados que evidenciaron que la estructura criminal sigue activa. Al menos 25 personas fueron detenidas por los disturbios posteriores. El mensaje ha sido claro hasta ahora: la muerte del líder no paraliza al cartel, activa su protocolo de presión territorial. Pero reducir el imperio del Mencho a la droga es realmente quedarse corto. El cartel Jalisco Nueva Generación también capturó economías formales. Ahí entra, por ejemplo, el aguacate, la palta, el oro verde de Michoacán. México es el principal exportador mundial y ese estado abastece al mercado estadounidense. El cartel no necesitaba cosechar, sino que cobraba cuotas por hectárea, por camión exportado, controlaba rutas y empacadora, infiltraba las empresas para lavar dinero, también todo a través de la extorsión. Cuando la violencia escala, incluso se suspenden inspecciones y se tensiona la cadena de suministro hacia Estados Unidos. Controlar la droga es poder. Controlar exportaciones agrícolas estratégica es además influencia económica. La estructura era profundamente familiar en el cartel. El hijo de Oseguera, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue considerado heredero natural hasta su extradición y condena a cadena perpetua en Washington. Hermanos y parientes administraban armas, activos y redes logísticas. El parentesco era mecanismo de lealtad en una organización cerrada. Hoy, con esa línea sucesoria rota, emergen también nombres en la disputa: Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo; Juan Carlos Valencia González, el 03; Audias Flores Silva, el Jardinero; y Ricardo Ruiz Velasco, el R, todos vinculados a células armadas, seguridad interna y propaganda. Sin un árbitro indiscutido, las pugnas por rutas y por negocios como la palta pueden derivar en una guerra interna desatada. La muerte del Mencho ofrece una victoria política al gobierno mexicano, responde a la presión también de Washington, pero descabezar no equivale a desmantelar. Las rutas siguen, la demanda continúa, las economías capturadas permanecen, el imperio pierde a su fundador, la estructura territorial, financiera y productiva también sigue en pie. En el México de hoy, el narcotráfico no es solo tráfico de drogas, es control de mercados legales e ilegales, y esa arquitectura no cae con solo un disparo. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5.
El presidente electo José Antonio Kast aún no asume y ya actúa como si estuviera gobernando. Confirma viajes, alista equipos y envía delegaciones a Washington, además de fijar prioridades de seguridad e inmigración. Pero mientras proyecta conducción, la instalación real, la que comienza el 11 de marzo, se le viene encima en varios frentes abiertos, simultáneos y también bien exigentes. El viaje del 7 de marzo a la cumbre de Shield of America, convocada por Donald Trump, lo va a mostrar en escena junto a líderes como Javier Milei o Nayib Bukele, en pleno impas por la revocación de visas a autoridades del gobierno de Gabriel Boric por el proyecto del cable submarino con China. Es una señal potente hacia afuera. Kast busca manejar desde el inicio un alineamiento en seguridad y crimen organizado, pero el contexto es el delicado. Parte del oficialismo ya le está pidiendo que defienda la soberanía frente a decisiones unilaterales de Washington, mientras su sector espera una relación más fluida con Estados Unidos tras años de fricciones. Ese equilibrio va a ser su primer test: recomponer vínculos sin aparecer subordinado. El segundo frente es geopolítico y económico a la vez. La disputa entre el proyecto del cable impulsado por China Mobile y el ya adjudicado a Google no es solamente técnica. Estados Unidos ha sido explícito en su preocupación por la influencia china en infraestructura crítica en la región. China, en tanto, es el principal socio comercial de Chile. Cualquier definición implicará costos estratégicos. No decidir también los va a tener. Más allá de la política exterior, también hay un desafío doméstico igual de complejo. En el Congreso el mapa es bien estrecho. Los 68 votos propios no alcanzan para mayorías estables en la Cámara. Kast va a tener que negociar desde el día 1 con Chile Vamos, ampliando y sectores de centro si quiere avanzar en reformas en seguridad, migración o ajustes fiscales. Su instalación no será solo simbólica, también va a ser aritmética y cada proyecto va a exigir acuerdos finos y concesiones. En paralelo, la agenda migratoria está presionando también con datos bien concretos. Hay más de 28.000 solicitudes de reunificación familiar pendientes y un sistema administrativo que está súper tensionado, además de cerca de 180.000 extranjeros empadronados en el proceso extraordinario. Y Kast ha dicho y ha hecho de la migración irregular una prioridad política. Ahora va a tener que transformar ese diagnóstico en gestión, con presión territorial y también con expectativas muy altas. También está el frente fiscal. La Cancillería ya opera con estrechez presupuestaria y el resto del Estado no está en su mejor situación. Cualquier plan robusto en seguridad, control fronterizo, fortalecimiento institucional va a requerir recursos en un contexto de caja ajustada. La señal hacia inversionistas va a ser clave también en sus primeras semanas. Se suma a todo esto otro desafío, la definición de embajadores y altos cargos estratégicos, donde va a tener que equilibrar José Antonio Kast presiones políticas internas, coherencia con sus críticas pasadas y profesionalización del servicio externo. Desde sectores críticos ya se habla de un arranque más comunicacional que estructural. El riesgo para Kast es que la instalación se perciba como un gesto antes que como ejecución. La oportunidad es convertir esa presión inicial en una señal de conducción efectiva. Marzo no va a ser una ceremonia protocolar, va a ser un test simultáneo. Relación con Washington sin subordinación, definición sobre China sin romper equilibrios comerciales, mayoría sin tener mayoría, orden migratorio con aparato estatal tensionado y disciplina fiscal en un escenario estrecho. La instalación no será un trámite, va a ser la primera prueba de coherencia entre discurso y gobernabilidad. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Basta una frase para abrir un portal. Cuando Barack Obama dijo en un podcast que la vida extraterrestre es real, la reacción fue automática, pero el verdadero despegue vino después. Cuando Donald Trump lo acusó de revelar información clasificada y prometió impulsar la desclasificación de archivos sobre ovnis. Desde entonces, lo que parecía una reflexión astronómica se transformó en munición política. Desde Washington, Mónica Stipicic intenta descifrar si estamos ante un misterio cósmico o ante una batalla por el control del relato. La escena parece escrita por Hollywood, pero es política pura en Washington. En un podcast reciente, Barack Obama respondió a la pregunta clásica: ¿hay vida extraterrestre? Dijo algo que sonó a confesión y terminó siendo aclaración. Son reales, pero yo no los he visto, afirmó. Luego explicó que hablaba de la probabilidad estadística de vida en un universo inmenso, no de visitas a la Tierra. Y remató con ironía: durante su presidencia no encontró evidencia extraterrestres ni bases secretas en el Área 51. Pero en el ecosistema político actual, una frase basta para incendiar las redes. Donald Trump tomó el comentario como oportunidad.
lo acusó de haber revelado información clasificada y deslizó que podría desclasificar archivos para sacarlo de problemas. En cuestión de horas, el tema pasó de curiosidad cósmica a conflicto político. Trump anunció que instruiría al secretario de Defensa y a otras agencias a iniciar el proceso de liberación de documentos sobre ovnis y fenómenos no identificados. Ahí está la clave. No son solo extraterrestres, es control del relato. Desde 2022 existe en el Pentágono una oficina de resolución de anomalías en todos los dominios creada por el Congreso para investigar fenómenos aéreos, marítimos y espaciales no identificados. Ha revisado décadas de archivos, grabaciones infrarrojas captadas por pilotos militares y denuncias históricas. Su conclusión oficial hasta ahora: no hay evidencia verificable de tecnología extraterrestre. Muchos casos resultaron ser globos, drones, ilusiones ópticas o fallas de sensores. Pero no todos. Algunos incidentes siguen clasificados como anómalos, y esa palabra basta para mantener viva la intriga. Entonces, ¿por qué todos están hablando de ovnis? Primero, porque el tema conecta con una tradición estadounidense que va desde Roswell hasta las audiencias públicas en el Congreso. Segundo, porque el propio gobierno ha reconocido en el pasado que mintió para ocultar programas militares secretos como aviones espía. Cada admisión alimenta la sospecha de que podría haber algo más. Tercero, porque políticamente es rentable. En medio de tensiones con Irán, preocupaciones económicas y una Casa Blanca presionada por el calendario electoral, hablar de ovnis es una conversación que captura titulares sin tocar directamente el bolsillo de los votantes. Y cuarto, porque vivimos en una era de desconfianza estructural. Cuando el Estado dice no hay evidencia, parte del público escucha no quieren que sepamos. Probablemente la desclasificación, si es que se concreta, muestre más sobre cómo funciona el aparato de defensa, cómo se evalúan amenazas y cómo se protegen secretos militares que sobre naves interplanetarias. Pero eso no impide que la palabra ovni domine el debate. Al final, más que una invasión alienígena, lo que estamos viendo es una colisión entre política, transparencia y cultura pop. Y en Washington, esa combinación siempre despega.